Podcast Mascolab, el espacio donde compartimos experiencias con los mejores especialistas en medicina y laboratorio veterinario. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Mascolab. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Rafael Santiesteban, un gran profesor, mucho respeto. La verdad, nos encanta tener la academia aquí porque, bueno, son las raíces de nosotros, y creo que tanto estudiantes como graduados pues esperan, ¿no?, ver a su profesor más adelante de pronto con una pequeña clase. Hoy no es clase, hoy es unas preguntitas muy básicas que vamos a hacer sobre lo que usted trabaja sobre cannabinoides. Muchas gracias por este espacio que nos proporciona. Bueno, Dani, pues brevemente, el cannabis, como muchas de las plantas que nos han permitido conocer la fisiología, tiene sustancias bioquímicas similares a sustancias endógenas que producimos. Igual que el opio, que de ahí sintetizamos morfina y descubrimos las endorfinas, el cannabis tiene fitocannabinoides que nos permitió descubrir endocannabinoides. Y estas sustancias químicas, que son los cannabinoides, son un grupo de fármacos en nuestro marco legal colombiano que podemos extraer con usos medicinales en un marco regulatorio como Colombia, y que hoy administramos en dosis de miligramos por kilo a muchos animales para dolor y manejo paliativo. O sea, THC, ¿se hace por alguna metodología? ¿Se extrae solo el THC o se utiliza con otros compuestos? En Colombia, el ICA ha aprobado el uso de THC hasta 2 miligramos por ml. Los laboratorios certificados tienen que extraer esto y a partir de allí tienen que garantizar que el análisis de cromatográfico tenga ese tope. Por encima de esto, tiene una connotación psicoactiva y se utiliza también en investigación, pero que se utiliza en humanos. El THC también se puede utilizar, entonces sí, hay diferentes presentaciones. Pero nosotros tenemos, las más comunes son las que tienen CBD y muy poco THC. ¿De humano sirve para el veterinario o la dosis es diferente, Doc? La sustancia sirve en ambas especies, pero la sustancia empacada en medicamentos sí varía mucho por palatabilidad, por concentración. Por ejemplo, los productos de THC para manejar el insomnio en humanos tal vez tienen más THC. Esto en un animal puede causar mucha más somnolencia y sedación, que tal vez no es un objetivo terapéutico en un animal con osteoartritis. En este caso utilizamos dosis mucho más bajas, y más bien CBD, que es el que en bases de datos tiene la mayor evidencia en términos de antiinflamación y disminución del dolor en ese caso, pues. Pienso, ¿no?, que esto pues lo escuchan son los veterinarios, pacientes que de pronto sean candidatos. Es decir, yo tengo una clínica, ¿cierto? Y yo quiero empezar a utilizar estos cannabinoides como uso terapéutico. ¿Cuáles serían esos candidatos y cuáles yo creo que sería el target principal? O sea, pueden ser varios, ¿cierto? Pero el principal, ¿cuál sería? Serían los pacientes que ya están con unos tratamientos iniciales que son los que ya conocemos, y en los que a menudo han fallado porque son condiciones crónicas o a menudo en cuidados paliativos donde la condición empeora y lo único que manejamos son síntomas. Esos pacientes que también tienen comorbilidades, es decir, el paciente con osteoartritis que tiene falla renal, que ya no podemos abusar de los analgésicos antiinflamatorios, estos compuestos tienen un mecanismo de acción diferente y un espectro farmacológico más amplio. Reducen inflamación, reducen dolor y controlan estrés oxidativo, entre otras cosas. Entonces, tenemos otro mecanismo de acción farmacológico que estamos descubriendo y que puede ser utilizado en animales con enfermedades crónicas degenerativas, como pacientes con varios tipos de cáncer, osteoartritis, dolor crónico, entre otros. Realmente sería para dolor, ¿sí? Hoy en día, el dolor es la punta de lanza de la evidencia en veterinaria, igual que en humanos. Pero a partir de la desmitificación de lo que era realmente la planta y lo que son las sustancias que terminamos utilizando hoy en día en nuestros pacientes, hemos descubierto que hay muchas más aplicaciones. Otras aplicaciones son los efectos anticonvulsivantes. Nada más esta posibilidad se ha estudiado ya en 3 estudios clínicos en los Estados Unidos, y sus publicaciones de menos de 5 años. Esto en parte porque hasta ahora es que nosotros estamos entendiendo, pero esto ha avanzado bastante. Entonces hay varias aplicaciones aparte de la narcosis. En Colombia, dado el estado de
pues, de conocimiento, ¿no? O sea, en publicaciones que haya avanzado este tema. Colombia ha avanzado en publicaciones reportando los usos. Yo he participado en varios de esos esfuerzos y también en educación continuada. Colombia tiene una ventaja y es que Colombia tiene un marco legal para usarlos en los animales. El ICA lo aprobó para magistrales hace más de 2 años. ¿Y esto qué nos ha permitido? A pesar de las dificultades que hay en términos científicos de esto, porque esto no lo vimos en la escuela, parte de lo que estamos haciendo es descubrir que estas sustancias cannabinoides son un mecanismo farmacológico novedoso para muchos animales. En Colombia hay un liderazgo en la aplicación. Muchos de estos animales hoy en día van muy bien con medicamentos. Una cosa que no tienen los Estados Unidos, la FDA todavía tiene conflictos con esto. Colombia ya decidió que el CBD puede usarse en animales con objetivos medicinales y está aplicando un marco legal que en este momento tenemos pocas opciones, pero que más personas y más compañías tienen que llegar a presentar todo lo que realmente la medicina puede. De tenencia en clínica, porque asusta, ¿no? El tema, ¿no? Puedo tener 30, 80 frascos de mi clínica que Si no hay son, problema. si son medicamentos magistrales, no, porque los medicamentos magistrales se hacen por un técnico farmacéutico, un químico farmacéutico, los hace en un laboratorio que está avalado. ¿Sí? Sin embargo, hay productos artesanales que también se consiguen. Yo he hecho análisis también cromatográficos básicos de esos productos que consiguen y son lo que nosotros teníamos antes del marco regulatorio. ¿Cuál es el problema? Hay una alta variabilidad en esos productos y teóricamente, pues si tú tienes un almacén veterinario en la práctica debes estar seguramente inscrito con el ICA. El ICA te da una autorización para expender productos que sean avalados por ICA. Y si llegara a pasar, Es así, yo puedo tener varios frascos en mi clínica, un ejemplo. o sea, tú puedes tener frascos de cualquier sustancia química en tu clínica. Si estos frascos son de una sustancia de control, tiene que soportar la clínica esa circulación. Pensemos en opiáceos, pensemos en otros productos. Los cannabinoides no tienen restricción, exceptuando por la concentración de uno, que es el THC. Técnicamente hablando, eso sería lo único, la concentración de THC. Pero en la práctica eso es prácticamente indetectable en este momento. Y pacientes en los que, a ver, cuidado, es decir, yo quiero administrarle, ¿cierto? Este cannabinoide a un paciente que tiene, no sé, un dolor articular muy, muy fuerte. O sea, ¿cuáles serían esas precauciones que como clínico él debe tener en cuenta antes de administrarlo? Bueno, lo más importante es tener el diagnóstico del paciente. Si el paciente tiene una osteoartritis y está pues con requerimientos analgésicos, pues vamos a buscar esos objetivos con varias sustancias. Una de ellas, los cannabinoides, son para este tipo de pacientes que pueden tener comorbilidades inicialmente. WhatsApp recomienda una dosis de 0,5 hasta 2 miligramos por kilo en perros y eso puede iniciarse cada 12 horas. Posteriormente, uno tiene que hacer simplemente es una precaución en pacientes hepáticos. Todos los pacientes que tengan anormalidades en enzimas hepáticas deben recibir un monitoreo con enzimología hepática, típicamente enzimas de goteo hepatocelular o enzimas de colestasis. La que más se induce en la terapia de cannabidiol es la fosfatasa alcalina. Como muchas otras sustancias herbales pueden inducir estas isoformas de fosfatasa alcalina. Sin embargo, en los estudios clínicos nunca se ha demostrado insuficiencia. Los ácidos biliares están relativamente normales. Sin embargo, en todos los pacientes que reciben más de 2 o 3 meses el cannabidiol, yo suelo hacer chequeos de enzimas hepáticas. Es la principal precaución. Y los otros, sobre todo los que tengan preparaciones con algo más de 2 miligramos por mililitro de THC, son pacientes cardiovascularmente inestables. Es decir, pacientes que tienen una cardiopatía de base que no está siendo tratada o que no está estabilizada. En estos pacientes puede haber también precaución. Riesgo es, no sé, un daño hepático, pero si hay sobredosis o es solamente para controlar. No se ha reportado daño hepático. Nosotros tenemos precauciones. Sin embargo, lo que sí puede pasar es que como tiene un metabolismo en el citocromo P450 genera mucha congestión farmacológica. Muchos medicamentos se metabolizan por esta ruta. Así que en un animal
con objetivos terapéuticos como analgesia, podemos utilizar varias estrategias, pero todas pueden colapsar también. En ese caso, los animales se recomienda estar monitoreando ese órgano, por ejemplo, animales geriátricos que convulsionan pero tienen osteoartritis. Entonces tenemos congestionados el citocomo P450 con anticonvulsivantes y también tenemos que congestionarlos con analgésicos y demás. Así que en estos pacientes el cannabis no es la excepción, tenemos que hacerle ese monitoreo de enzimas hepáticas, entre otros. Es decir, cardiópatas sí no se podrían usar. En cardiópatas yo lo he usado en cardiópatas. ¿Qué hago normalmente si el paciente está inestable? Entonces, con el ecocardiografista actualizamos todas las variables del paciente y si está hemodinámicamente ok y no tiene cambios con los últimos seguimientos, podemos iniciar. Y eso es cuando tiene THC alto, pero normalmente con el CBD no hay ninguna contraindicación. Más, no. Yo también hablaba con clínicos que utilizan terapias inmunológicas solamente para subir defensas y la capacidad que tiene el paciente, bueno, historia natural de la enfermedad, ¿no? De eliminar ese patógeno. En este caso, pues, sería eliminar el dolor, ¿cierto? Que es el principal objetivo de un clínico cuando va a utilizar este tipo de medicamentos, ¿cierto, Doc? Sí, disminuir el dolor. Otros objetivos incluyen la reducción en la frecuencia e intensidad de episodios convulsivos, la frecuencia e intensidad de episodios de prurito en animales con condiciones crónicas como atopía. Eh, Clínico, ¿usted recomienda el uso, o sea, o solito del THC y luego un fenobarbital, un ejemplo, en ese caso que menciona? no, si uno se va como a las guías de los pacientes que se tratan por epilepsia, hoy en día tenemos mucha evidencia para fenobarbital. Entonces, normalmente los pacientes entran, si son epilépticos idiopáticos, por supuesto, entran como una terapia farmacológica que nosotros clasificamos como anticonvulsivantes de primera línea. El cannabidiol hoy en día, debido a la reciente evidencia, en esas revisiones no ha podido entrar la evidencia porque las últimas han sido de hace 3 o 5 años. Entonces, esa evidencia para el control de convulsiones en perros no ha podido observar los 3 estudios clínicos que hoy contamos. Y hoy estamos considerando el CBD como un antiepiléptico de segunda línea. Es decir, cuando este animal empieza a fallar con uno y tenemos que empezar a considerar otro, algunos animales lo necesitan y debido al costo del cannabidiol es algo que también tenemos que discutir y precisamente Exacto. es lo que nosotros organizamos, o al menos yo los organizo en mis pacientes. Salto el precio, Doc. Si es un medicamento, sí, y más por el nivel de seguridad que tienen hoy en día los medicamentos en Colombia. Pero en general, sí, el cannabidiol es una sustancia que tiene un valor comercial importante y también terapéutico, y eso se ve en los productos que suelen contenerlo. Qué bueno saber todas estas cosas y bueno, pues preguntas la pueden hacer. Ahora este podcast lo pueden encontrar en Spotify, también en nuestra red HDX. Así que, Do, mil gracias por este pequeño encuentro. La verdad que en serio que muchos de nuestros clientes y bueno, médicos veterinarios les encanta todo este compartir y escuchar todo este contenido porque es que hoy en día y yo sé que usted es académico, pero es que hoy en día ya nadie tiene tiempo para leer, o por lo menos yo, Dios mío. Y esto es una manera de aprender, pienso yo, ¿no? Y que me parece bastante interesante porque muchas veces vamos en el carro y podemos escuchar estos audios y qué más que escuchar al profe otra vez. Qué bueno. Muchas gracias, Dani, a ti por el espacio, por la invitación y sí. Recuerda, este podcast lo puedes encontrar en nuestra red HDX ubicada en mascolab.com o también en el módulo de resultados. Nos vemos en el próximo episodio.